Estimadas amigas y amigos, un gran agrado de estar con ustedes. Por segunda vez hemos derrotado al contubernio, lo cual no deja de ser algo milagroso, semejante a la resurrección de Lázaro, pero en esta ocasión por 2 veces. Creo que tenemos que felicitarnos los patriotas. Hemos dado una lucha y hemos ganado. Hemos conseguido derrotar a los 2 bloques apoyados por las Naciones Unidas, por la Unión Europea, por los partidos políticos de Europa Occidental 2 veces. El año pasado a la izquierda y ahora a la derecha. Quiero decirles que en 1990 se produjo el cambio más traumático en democracia de la historia de Chile, que fue cuando pasó del gobierno militar al gobierno del contubernio. La izquierda traicionó a sus votantes desde el día 1, cuando ellos, habiendo ganado la elección presidencial y el plebiscito, ofreciendo acabar con el modelo neoliberal, ellos se hicieron neoliberales porque, entre otras cosas, eso les permitía ganar mucho más dinero y acceder al mundo empresarial. Y la derecha traicionó a Pinochet y al gobierno militar. ¿Cómo? Aliándose con la izquierda, aprobando leyes que desvalorizaban totalmente la obra del gobierno militar, incluso haciendo declaraciones, como por ejemplo cuando el general Rodolfo Stange, el ministro Milton Juica de la Corte Suprema, lo había procesado por el caso de Gollado. Y finalmente él resultó absuelto, pero ahí lo llamó el señor Frey a la Moneda y le dijo con esa voz tan alegre que tiene: oiga, general, yo quiero pedirle la renuncia a usted del cargo de general director de Carabineros. Y entonces el general Stange le correspondió: yo no voy a renunciar. Acuérdense que eran inamovibles en ese momento los generales o los comandantes en jefe. Y después de una conferencia de prensa en la misma Moneda diciendo: yo soy un funcionario público honesto y gracias a Dios que no renunció. Pero ahí levantaron la voz Alamán, que era presidente de Renovación Nacional, y Hernán Larraín, que era uno de los 6 coroneles de la UDI, pidiéndole la renuncia junto con Frey al general Rodolfo Stange, solamente 4 años después que había terminado el gobierno militar que ellos habían apoyado, entre ellos al general Stange. Surgió así el contubernio, que le llamo yo, formado por puros traidores, 2 grupos de traidores políticos, o 2 bloques, que rápidamente formaron un consenso entre ellos y se entendieron a la perfección durante estos 33 años, lo que les permitió repartirse el poder por tajadas y, lo más importante, enriquecerse de la noche a la mañana. Porque usted comprenderá que el patrimonio que tenían la mayoría de los personajes que asumieron en el Congreso del año 1990, tenían la mayoría un patrimonio igual a 0. Pregúntese ahora cuál es el patrimonio que tienen todos esos grandes demócratas, pues. Incluso voy a agregar un detalle: Pinochet le fijó a los parlamentarios desde el 11 de marzo del 90 un sueldo de 3 millones de pesos, equivalente a lo que ganaban los senadores y diputados antiguamente, hasta el 73. Pero como les dieron la facultad de fijarse ellos el valor de las dietas y de las asignaciones, ya antes de terminar el año 90 se habían duplicado y triplicado la cifra. Esos son los grandes servidores de la patria. Durante el contubernio hemos visto un apocalipsis día a día que es aplastante para cualquier espíritu patriota observar lo que sucede en Chile. Vimos un presidente que se robó todo el dinero del Ministerio de Obras Públicas junto con el ministro de Obras Públicas. Luego vimos cómo los expresidentes y los parlamentarios se enriquecían mediante la comisión de fraudes tributarios que justificaban con facturas y boletas ideológicamente falsas, pues. Está el caso de decenas de generales y carabineros que robaron fondos a su propia institución. Está el caso de media docena de comandantes en jefe del ejército que fueron procesados por robo a la institución. Y ahora tenemos el caso de las
transferencias del Estado a las fundaciones, que son 11.000 millones de pesos perdidos, que fueron transferidos por funcionarios del gobierno del Merluzo a entidades de fachada, que no tenían ni patrimonio ni domicilio. ¿Para qué? Para el enriquecimiento de los personajes del Frente Amplio, pues. O sea, pasamos de los mortos de infame del año 90 a los mortos de infame del 2023 a tomarse por asalto el Estado. Y ahora se descubrió un megafraude tributario por, escúchese bien, 245.000 millones y hay 55 empresarios detenidos. Eso no les mueve ni siquiera una ceja a los que dirigen el contubernio. Durante el contubernio vimos cómo el país fue invadido y sus fronteras fueron violadas por millones y millones de seres de luz que importaron a Chile bandas internacionales de crimen organizado, narcotráfico y llenaron a nuestras calles con pandemias de asesinatos de civiles, de carabineros y de balazos. Tampoco mueven una ceja los que supuestamente dirigen el país. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Continuamos, estimadas amigas y amigos. Frente a todos estos hechos, los políticos del contubernio no han hecho nada. En especial, jamás fueron al frente y derrotaron a la delincuencia. Y jamás expulsaron o repatriaron a los seres de luz que tienen permanencia ilegal en nuestro país. En cambio, se pusieron de acuerdo, fíjese, para cambiar la Constitución. Un documento, cito frases de Kast, que no tiene nada que ver con los problemas que tiene Chile. Y este cambio de Constitución, por arte de magia, como la alfombra mágica, por ejemplo, eso iba a acabar con el apocalipsis que sufrimos los chilenos día a día y que lo contemplamos, digamos, con el ánimo destruido. Para su desgracia, me refiero a los del contubernio, el pueblo de Chile se levantó en el último minuto y los derrotó 2 veces seguidas, el 4 de septiembre del año 2022 y el 17 de diciembre del 2023. Estas 2 derrotas les pesará por el resto de la vida, pero como están acostumbrados a ser los maestros de la simulación, van a seguir haciendo ofertones para ser reelectos y para continuar medrando en el poder. Ha dejado de existir, por lo tanto, en un gran número de compatriotas, el votópata chileno, que yo tanto lo denuncié en mis videos, el que durante 33 años alimentó y alimentó y alimentó con sus votos a los 2 bloques. Parece que era su profesión de vida. Y corrían a votar, Dios mío. Y siempre eran las mismas. En inglés existe el present progressive, que en castellano es yo voy a ir, yo voy a comer, yo voy a viajar, I am going to eat, I am going to go, I am going to travel. Pero no se dice yo iré, yo comeré, yo viajaré. Entonces con el voy a pasaron 33 años, pues. Ha surgido, por lo tanto, de la noche a la mañana, una masa mayoritaria de votantes patriotas, que digo patriotas porque están pensando en Chile, que colocan a Chile y los chilenos en primer lugar, y no en una facción política que vale 0. Por lo tanto, no a la derecha o a la izquierda. A ellos les doy públicamente mis felicitaciones. La derecha, por su parte, se quebró en 2 en forma irreversible con motivo de este plebiscito. Pues. Estuvieron los que votaron a favor y estuvieron los que votaron en contra.
Yo jamás creí que iba a ser testigo de semejante quiebre. Yo pensé que los votópatas de derecha, aunque llegaran hasta las puertas del infierno, seguirían votando hasta el último minuto de su vida por sus adorados y venerados líderes. En este caso, Kast, Chaguán, Macaya y esa otra señora de Evópoli. Esta derecha se quebró en dos porque a un lado quedaron los patriotas y a otros quienes son liberales, que por fin se sacaron la careta, que quedaron en el basurero de la historia después de esta derrota. Sobre todo el señor Kast, el que dio discursos y cátedras que el cambio de constitución era innecesario, era irrelevante y era hasta perjudicial, y nombraba para la inversión, para las pegas y no sé cuántos otros términos. Bueno, ahora que él visualizaba la posibilidad de colocarse en la banda presidencial, era todo lo contrario, era necesario, era conveniente y era hasta beneficioso para todos los chilenos. En una de las grabaciones que publiqué en el video anterior, tocaba con la mano la Constitución, esta va a dar pega. Debe ser, digamos, un poder mágico que tiene una Constitución, ¿eh? De ser la fuente de creación de empleo. Ni siquiera el Código del Trabajo lo puede hacer. Hoy resulta hasta circense ver cómo los canales neoliberales de las redes sociales se habían apropiado del adjetivo patriota. Jamás habían en estos 33 años mencionado este adjetivo. Ahora se lo habían adjudicado y se vestían con él. Todos los neoliberales ahora eran patriotas, pero para ser patriota había que seguir votando por el bloque del contubernio y dentro de ellos del bloque neoliberal. Hacemos una pausa y continuamos. Estimadas amigas y amigos, haber aprobado esta constitución globalista habría significado la balcanización de Chile. Perdón, me equivoqué en lo que estaba diciendo. Haber aprobado la constitución marxista que rechazamos el año pasado habría significado la balcanización de Chile. ¿En beneficio de quién? De los indígenas. Y haber aprobado la constitución neoliberal de este año habría significado que los tratados y acuerdos internacionales elaborados por la ONU, ustedes saben la ideología dominante en la ONU, y por la Unión Europea y por los partidos políticos de Europa, muchos de los cuales financian a los partidos de Chile. Bueno, habría significado que habría pasado a regir en forma absoluta y definitiva el destino de nuestro país estos poderes contrarios a las naciones y que su voluntad última es destruir los estados y las naciones, llenándola de ¿quién? De gentes de otros países para barrer y borrar las fronteras. Las metas que tenemos que cumplir los patriotas, se los digo dentro de un instante y continuamos. Estimadas amigas y amigos, las metas que tenemos que cumplir los patriotas después de estas dos victorias categóricas son las siguientes. Primero, no debemos votar nunca más por cualquiera de los dos bloques del contubernio, en especial por esa derecha maravillosa, patriota, generosa, consecuente, leal y veraz, que está conformada por el Partido Republicano, por la UDI, por Renovación Nacional y por Evópoli. Eso es lo fundamental. Si usted sigue votando por ellos, olvídese que Chile va a ir de milagro en milagro para salvarse cada vez que están prácticamente en las últimas. Luego está el tema que
debemos generar una oposición activa al gobierno del merluzo. Eso hay que ejecutarlo, como en la parte civil, en la parte vecinal, en la parte familiar y en la parte de sus amistades. Permanentemente hay que ahora darles el tiro de gracia. Hay que denunciar con decisión, también del mismo modo que acabo de explicar, la inoperancia de todas las instituciones del Estado respecto del crimen y de la delincuencia. ¿Hasta cuándo? Pues señor, usted que gana 10 millones por un lado, usted que gana 7 por el otro que gana 6 millones 500. ¿Qué es eso? ¿Es una mascarada? ¿Tienen la capacidad, la voluntad o la decisión? Aquí se habla ahora de pandemia, de asesinato. Bueno, y frente a ello, ¿qué es lo que le opone el Estado o la institución encargada del orden público? Respóndanse ustedes mismos. Luego tenemos que presionar con energía para que el Estado de Chile repatrie a todos los seres de luz que están en forma ilegal en el territorio nacional. Esto es una burla, es un sarcasmo. Fíjense que llegan a los hospitales algunos de estos seres de luz pidiendo que los atiendan. No tienen carnet de identidad, no tienen documentos, no tienen residencia en Chile, no tienen nada. Y lo dicen con todo desparpajo. Y algunos dicen, sí, llevo 10 años aquí así. Este debe ser el único país tan miserable, tan cobarde, que no puede reaccionar. Y más encima tienen que el Estado hacerse cargo de ellos, fíjese. Entonces nosotros tenemos que presionar para que todos los que están en forma ilegal sean retornados o expulsados de nuestro territorio nacional y que las fronteras vuelvan a ser impermeables a la invasión de estos personajes que han venido a traer a Chile la pobreza visible más grande de la historia de nuestro país. El contubernio ha muerto. El contubernio ha muerto, eso es importante que a ustedes les quede claro, y ahora a nosotros nos corresponde clavarles la tapa del ataúd encima del cadáver del contubernio. Estimadas amigas y estimados amigos, un agrado estar con ustedes y ¡viva Chile!